Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes en esta noche. Estamos un poquito tarde, pero gracias al Señor, estamos bien, con salud. Estamos aquí anhelando siempre servir y glorificar el nombre de Dios en todas las cosas que hacemos. Así que una vez más, sean todos ustedes bienvenidos en esta noche. Que el Señor permita en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz en nuestro corazón, en nuestra mente, para que así nosotros podamos atender con toda diligencia a la palabra del Señor. Así que vamos a irnos a la palabra del Señor. En este caso en particular vamos a continuar con el libro de Juan, pero en esta ocasión quiero compartirles algo especial de lo cual el Señor me permitió uh, aprenderlo y comprenderlo hace un buen par de semanas atrás, y que el Señor por alguna razón me detuvo para que al continuar el estudio del libro de Juan pues podamos compartir esta parte especial que el Señor nos compartió. Amén. Así que vamos al libro de Juan, igual capítulo 1, estamos dentro de la misma clase, no nos salimos de ella, pero en este caso en particular vamos a detenernos en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Juan. Así que dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Amén, gloria al Señor. Sé que estos versículos lo hemos tocado anteriormente, pero en este caso es un momento especial donde vamos a aprender algo diferente, algo interesante, que le digo algo que yo no me lo había imaginado de esa manera. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a entregarle este momento al Señor para que el Señor se glorifique en nuestra vida y así al final de cuentas nosotros podamos salir de aquí glorificando el nombre del Señor, agradeciéndole por todo lo que nos ha enseñado hasta el día de hoy. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar con vida hasta el día de hoy y tú nos has guardado, Señor. Tú nos has mantenido, tú nos has alimentado, nos has sustentado, Señor. Tú nos has protegido del frío extremo y del calor extremo. Has guardado nuestra salud, Señor Santo de Israel, y te damos gracias por ello. También te suplicamos, Señor, por nuestros hermanos y amigos y conocidos y aún familiares, Señor, que estén enfermos en estos momentos, que seas tú en tu misericordia, con tu mano poderosa, Señor, levantándolos de esa cama o de ese hospital o de ese lugar donde se encuentran, Señor, recluidos, que seas tú sanando su cuerpo, Señor. Que seas tú glorificándote en sus vidas, Señor, y también en la de sus seres queridos, Señor. Si te place en este momento, Señor, hacer un milagro sobre algunos de ellos y traerlos a la vida, a la salud, Señor, en un instante, que así sea, Señor, porque sabemos que de esa manera las personas también conocerán de que tú eres el Dios Todopoderoso, que vive y reina para siempre, y que no hay otro Dios como tú, que tú eres el único, Señor, que existe sobre el universo. Gracias, Padre amado. Bendito seas por los siglos de los siglos. Ilumínanos en esta noche, Señor. Llénanos de tu sabiduría, de tu gracia, Señor, y de tu amor. Y sobre todo, ayúdanos a comprender tu palabra y tu escritura y a poder vivirla conforme a los anhelos y el deseo de tu corazón, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito seas por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así es, mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor. Solo permítanme un segundito revisar que si estamos corriendo todavía. Amén, gloria al Señor, todavía sigue corriendo el video. Les digo, esto fue algo especial que el Señor me permitió comprenderlo, entenderlo hace un buen par de semanas, y es referente al versículo 5. En este caso en particular dice, la luz en las tinieblas resplandece, y hablamos que la luz es nuestro Señor Jesucristo, y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Ahora bien, cuando yo fui al diccionario Strong, en este caso en particular, el que ya les he compartido, les he mencionado, se los he mostrado, dice algo interesante. En este caso en particular dice que es
tomar anhelantemente, o sea, que es apoderarse, dice, poseer algo, etcétera, dice, literalmente o de manera figurada, dice que es alcanzar y es asir. Pero en este caso en particular nosotros podemos ver que los religiosos creyeron que se habían apoderado de nuestro Señor Jesucristo y que lo habían destruido a través del poder de Poncio Pilato. O sea, sabemos en este caso en particular que aplicable a esta palabra en español que dice que no prevalecieron, o sea, las tinieblas, la maldad no prevalecieron contra la luz que era Cristo. Aquí cuando menos ellos creyeron que se habían apoderado, habían tomado a Jesús y lo habían en este caso destruido a través del poder de Poncio Pilato, cuando ellos no tenían el poder para matar, aunque su ley decía que se merecía la muerte, pero no podían quitarle la vida porque no eran independientes en ese tiempo Israel, sino que en este caso estaban bajo el yugo de los romanos. O sea, los romanos eran quienes gobernaban sobre el pueblo de Israel y tuvieron que utilizar a Pilato para no pasar por encima de su autoridad y hacer juicio por sus propias manos, sino en este caso en particular usaron a Pilato para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, ¿no? Podemos ver que usaron con astucia a Judas para prenderle con engaño, pero que le digo, como ellos no tenían su autoridad propia, tuvieron que utilizar una autoridad mayor y en este caso fue Poncio Pilato. Pero le digo, ellos creyeron haber tomado y apoderarse de Jesús y haberlo destruido cuando sabemos al final de cuentas, y que lo vamos a ver más adelante, que ellos nunca tuvieron ese poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los traje esta escritura, esta parte de la escritura, no por querer repetir algo que ya compartimos anteriormente, más todo lo contrario. Me llamó mucho la atención cuando vi esta parte de la escritura ya tiempo atrás, pero no lo había considerado. Estamos hablando de aproximadamente como, no recuerdo, aproximadamente como un año atrás más o menos, pero le digo, no lo había notado, no lo había puesto interés, sino que hasta ahora, que hace poco, hace como unas 2 semanas, más o menos una semana, que yo miré en la escritura, una escritura, un post, un libro que yo estaba leyendo, donde en esa escritura, en ese libro, aparecía algo diferente, porque habían tomado esa parte de la escritura de otra versión de la Biblia, la cual no lo voy a mencionar, porque esa versión de la Biblia hasta ahorita, lo que poco he estudiado de ella y lo que he conseguido encontrar acerca de ella es que esa Biblia es un total desastre, de lo cual no voy a mencionar su versión, pero que sí le digo, esa versión de la Biblia es un total desastre. Pero me llamó la atención cómo lo presenta, entonces yo para asegurarme que lo que esa Biblia estaba diciendo, cuando menos en ese versículo en particular, me llamó la atención el buscar la palabra del Señor en las Biblias en inglés, lo cual una de las más antiguas que yo conozco, que es de las más antiguas, es la versión King James, la versión King James en inglés, y en ella aparece exactamente lo que dice en esta Biblia, que le digo que es un desastre, pero que cuando menos preserva algunas cosas, no Biblia que no recomendaría nunca, por supuesto, pero que le digo, en la Biblia en inglés decía de la misma manera, y en este caso dice así, traducido al español, dice, las tinieblas no la comprendieron. ¿A quién no comprendieron? A la luz. Entonces le digo yo, para mí fue interesante el poder ser tocado por el Señor y poder ser ilustrado, iluminado en ese sentido, de poder entender y comprender por qué decía la escritura que las tinieblas no pudieron comprender a la luz, lo cual suena muy diferente. Si nosotros nos vamos a nuestra Biblia en español, ella dice, no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra la luz. Y nos podemos imaginar una batalla entre la luz y las tinieblas, en este caso la maldad del hombre contra nuestro Señor Jesucristo, y pudiéramos ver como que se hubiera una especie de batalla, ¿no? Y al final de cuentas, Jesucristo venció a las tinieblas, si pudiéramos decirlo así. Pero cuando dice las tinieblas no la comprendieron, pues ya te lleva tu mente a otro lugar, a otra región, con otro destino, con otra trayectoria que pareciera que no concordaran la una con la otra. Pero lo que más me llamó la atención es que ambas, tanto en español como inglés, aunque se pronuncia de una manera diferente, en el diccionario Strong nos lleva a la misma definición. En este caso, el número del diccionario Strong es el número
2638. Da las mismas especificaciones, da las mismas definiciones, y en este caso en particular, la palabra que no mencioné en español, que también lo encontré, le digo yo, en inglés, en el diccionario Strong, es que dice comprender. Así en español también, aparte de decir apoderarse, poseer, alcanzar, así, también dice comprender, pero no la quise mencionar para mencionarla ahora con esta versión de King James. O sea que en otras palabras confirma que la palabra en inglés, a pesar de que dice las tinieblas no comprendieron a la luz, también es válida porque es parte de la definición, ¿no? Y podemos comprender que la mayoría de los religiosos nunca comprendieron a Cristo. Y aparte también muchas de las personas comunes y corrientes que anduvieron con Cristo, aunque fuese algunos de ellos por poco de tiempo, tampoco no le comprendieron. Después nosotros podemos ver que con la explicación que les da Pedro en su primer discurso, entendieron y comprendieron que a quien habían crucificado era verdaderamente el Cristo, el Señor, el enviado por Dios para que rescatara tanto a Israel, en este caso de sus pecados, de su maldad, de su injusticia, porque es un pleito constante que Dios tiene con Israel aún desde la antigüedad, y que en este caso no solamente la salvación sería para ellos, sino para la humanidad entera, cosa que comprendió también Pedro después, cuando fue enviado con Cornelio, ¿no? Pero les digo, la palabra comprender es muy interesante porque en este caso en particular, si pudieran visualizarlo como un enemigo, por decirlo así, ¿no? Dos personas o dos países que se encuentran, o dos grupos que se encuentran enemistados. Cuando no se comprende, en este caso en particular, al supuesto enemigo, no sé si no se comprende cómo trabaja, cómo funciona, cómo coordina y ejecuta sus órdenes o sus pensamientos, pues jamás el otro podrá comprender cómo atacarlo, cómo enfrentarlo, o incluso jamás podrá entender cómo va a poder derrotarlo. Para poder derrotar a un enemigo, en este caso, necesita comprenderse. Y nosotros entendemos y comprendemos a través de la escritura que la mayoría de los religiosos tenían a Cristo por enemigo, porque él enseñaba de una manera muy diferente a lo que ellos hacían, ¿no? En este caso, los religiosos no comprendieron que Cristo venía a morir por sus pecados y por los nuestros, y creyendo que lo habían vencido en la cruz del Calvario, pues fue todo lo contrario, ¿no? Sabemos que la cruz del Calvario no fue nada más que un escalón más hacia la victoria de Cristo, esa victoria que Cristo obtuvo al resucitar, o en este caso que el Señor le resucitó. O sea que al final de cuentas, cuando ellos creyeron haber vencido a Cristo en la crucifixión, no se dieron cuenta nada más que más adelante, un poquito más adelante, que al final de cuentas habían obtenido una derrota al ver a Cristo crucificado. Y que al final de cuentas podemos decir que fueron malos perdedores, porque todavía con todo y eso, después de que los soldados, que eran los guardias de la tumba de Cristo, les dieron el informe de lo que había sucedido, les pagaron para que ellos mintieran y dijeran que los discípulos lo habían robado. Ahora bien, la escritura dice, las tinieblas no comprendieron a la luz. En otras palabras, las personas malvadas no comprendieron, en este caso en particular, el mensaje de Cristo. Y al no comprenderlo, pues no conocieron quién era Jesús. Y al no conocer a Jesús, pues no creyeron en él y lo rechazaron. Y por no creer en Cristo, pues continuaron igual de la misma manera viviendo en esas tinieblas. En otras palabras, continuaron viviendo en su maldad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, antes de que Cristo llegara a esta humanidad, ellos ya estaban viviendo en su maldad, haciendo obras malas de las cuales Dios se había desagradado de ellos. Incluso podemos ver que Jesucristo en múltiples ocasiones les llama la atención, y en algunas ocasiones les dice, me parece que también a ellos les llama generación de víboras de parte de Jesús, porque Juan el Bautista se lo dijo, pero en este caso parece que Jesús también se lo menciona. Les dice sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en una ocasión les dice, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en maldad, y al final de cuentas pues podemos ver que terminaron viviendo en la misma maldad. Ahora, dijimos que las tinieblas no comprendieron a la luz que es Cristo, y nosotros podemos ver que Juan capítulo 10, versículo 22 al 24 nos dice
cuando los judíos rechazan a Jesús. En este caso dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Imagínense nada más hasta dónde era la frustración que tenían estos hombres por la falta del comprendimiento de la luz que era nuestro Señor Jesucristo, por no comprender quién era, qué era lo que hacía, qué significaba lo que hacía y decía. Y les digo, y ellos todavía podemos ver que tenían una frustración bastante grande y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y continúan diciendo, si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Hasta esa fecha, después de haber sucedido tantas cosas, tantos milagros, tantos mensajes del Jesús, en este caso en particular, incluso tantas ocasiones que tuvieron la oportunidad de poder reconocer lo que Jesús estaba haciendo, todavía con todo y esto, ellos le preguntaron y le dijeron, si eres el Cristo, dínolos abiertamente. ¿Y saben qué? No estaban ajenos de esa información, porque Cristo le continúa diciendo, os lo he dicho y no lo creéis, el versículo 25. Jesucristo ya les había dicho de alguna forma de que Él era el Cristo, era el enviado del Señor, incluso desde el primer día que le dieron la escritura a Él, cuando Él fue después, después de que fue llevado por el Espíritu Santo para que fuera, en este caso, tentado por Satanás. Más adelante vemos, ¿no?, que Jesús viene y se presenta al templo. Dice que encuentra la escritura donde habla el profeta Isaías. Y al terminar de leerla, le dice, hoy se ha cumplido la escritura en este día, enfrente de ustedes. Entonces le digo, Cristo ya en múltiples ocasiones pudo haber tenido ya la oportunidad de hacerle saber que Él era el Cristo, el enviado por Dios. Y en múltiples ocasiones le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Dice, yo las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, las hago porque las veo hacer al Padre. Incluso con todo y eso, aunque no hubieran tenido la oportunidad de que Cristo les dijera directamente que Él era el enviado por el Señor, que Él era el Cristo, Jesús les continúa diciendo, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea que con lo que hacía Jesucristo, los milagros, las enseñanzas, como había en este caso conversión de almas o llamamientos de personas, como fueron los apóstoles, con todo y eso era testimonio para ellos para reconocer, entender y comprender la escritura de que ese era el enviado del Señor. O sea, que Él era el Cristo, el que Dios había enviado para rescatar a Israel, obviamente no del yugo de los romanos, pero rescatarlos de su pecado, de su maldad, de las tinieblas en las que ellos vivían hasta el día de hoy, y que más adelante lo vamos a comprobar que en este caso en particular pues lo vivían aún desde los tiempos de antes, ¿no? Y el Señor en múltiples ocasiones le llama la atención por su rebeldía y por no seguir los mandamientos del Señor. Ahora incluso podemos ver que ya estando Cristo crucificado, o sea, después de todo lo que pasó, lo que le mostró, los milagros que hizo, aún teniendo a Cristo enfrente crucificado, todavía ellos no habían comprendido la palabra que Dios les había dado en la antigüedad y que se cumplía incluso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Incluso lo que ellos mismos estaban siendo partícipes en ese momento era parte de la Escritura o el cumplimiento de la Escritura que ellos ya tenían en sus manos, porque en este caso estamos hablando del profeta Isaías, donde Isaías ya había dado definiciones y detalles de qué le pasaría a Cristo, cómo viviría, dónde andaría y cómo sufriría incluso al final de sus días, cómo él iba a ser desfigurado completamente, y al final de cuentas, ¿no?, podemos ver que con todo y eso no lo comprendieron. En Mateo capítulo 27, versículo 39 al 43 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Continúa. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Tantos milagros les hizo nuestro Señor Jesucristo,
tantas palabras que el Señor mostró, tantas obras que el Señor hizo, ni aun con todo y eso pudieron ellos comprender la escritura y creer en que Jesús era el Cristo, el enviado por Dios. Y ahora todavía encima le piden que bajen de esa cruz donde Él está crucificado, ¿no? Donde Él está colgado con los clavos en las manos y en los pies. ¿Hasta dónde llegarían estos hombres? Posiblemente hasta Jesús se hubiera bajado con gran poder de ahí, el Señor lo hubiera bajado o Él hubiera bajado con su propio poder. Y al final de cuentas, al verlo incluso parado, sano, posiblemente ni aún con eso hubieran creído en nuestro Señor Jesucristo, porque tantas pruebas les dio el Señor para que creyeran en que Él había sido el enviado de Dios. No lo creyeron, incluso en dos ocasiones diferentes les dice, si no me creéis a mí, creer a las obras que yo hago. O sea, ahora todavía encima pidiéndole que descienda de esa cruz. Y yo pienso, no dice la Biblia, pero yo pienso que aunque Cristo hubiera bajado, de todas maneras estas personas no hubieran creído en Él, ¿no? Pero esa es solo mi opinión, no es lo que la Biblia lo dice. Y no tienen que avalarlo ustedes tampoco. Pero que les digo, con tantas obras que Cristo hizo, no le creyeron y ahora le piden una más. Incluso continúan diciendo, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere porque ha dicho, soy hijo de Dios. Con eso nos dan a entender que jamás comprendieron que el Cristo vendría a morir para darle salvación y vida eterna a ellos y a nosotros también, y para dar la paz que el mundo jamás podrá dar, porque la paz que el mundo da solo es pasajera. No me importa si te vas de fiesta o de parranda o de pachanga con tus amigos en un feliz cumpleaños, en una Navidad o Año Nuevo, al siguiente día te sigues sintiendo de la misma manera que te sentías antes de irte a esa fiesta. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que había en la vida de uno, o en este caso de la persona que se va a la parranda, igual se desaparecerá, se desvanecerá al siguiente día o a los pocos días de esa ocasión. Pero continuamos con la clase de hoy. Y esto que les comparto siguiente, igual de la misma manera, no está en la Biblia del todo. No, solamente estoy dando mi propia opinión. Y estoy hablando en este caso en particular de Lucas capítulo 23, versículo 39, lo cual dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, yo quisiera compartir que de alguna manera este personaje conocía que el Cristo vendría a salvar a Israel y que en este caso en particular él le pedía que le salvara a ellos, como si en realidad pensara que estuviera en este caso en particular siendo enjuiciado de manera injusta. Pero le digo, de alguna manera, permítame un segundo, Abby, llévame la cachorra para allá, mi amor, porque se va a comer la comida. Acá está. Sí, por favor, perdonen, es que se me metió mi gata a mi cuartito y como aquí hay alimento, no queremos que ella coma porque luego como no les cae bien el estómago, vomitan todo y luego nos vomitan en la casa, todos los muebles o el piso. Así que continúo. Entonces les digo, este personaje de alguna forma conocía que venía algún Cristo, o tal vez lo escuchó en la boca de las personas que estaban hablando en ese momento. Le digo, la escritura no lo dice, pero aún con todo y eso, yo entiendo que este personaje injuriaba a Jesús de la misma manera porque él no tuvo la oportunidad de escuchar hablar a Jesús, tampoco parece que tuvo la oportunidad de poder ver los milagros que Jesús hacía, porque posiblemente esta persona ya estaba en la cárcel durante un buen tiempo. Le digo, la escritura no dice cuánto tiempo estuvo en la cárcel. Nosotros sabemos que Jesucristo estuvo en su ministerio aproximadamente como unos 3 años y medio por ahí, pero que les digo, al final de cuentas, solamente son mi opinión del que este personaje posiblemente nunca llegó a escuchar de Jesús o a ver a Jesús hacer los milagros y todas las cosas que él compartía con los demás, pero que con eso yo puedo decir, le doy validez a que en este caso injuriara a nuestro Señor Jesucristo porque no tenía conocimiento de él. Pero en cuanto a los demás, a los que sí conocían la escritura dada por Dios, incluso estaban en el ministerio que Dios les había dado, en este caso de guiar a Israel en los caminos del Señor, y que aparte muchos de ellos tuvieron la oportunidad de ver los milagros de Jesús, ni con todo y eso pudieron comprender lo que Dios le había dicho, o más bien que lo que Dios estaba haciendo
a través de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios ya se los había dicho en las Escrituras y que lo habían tenido desde que el Señor le dio la palabra, su palabra a través de su siervo Moisés, y más adelante a través de los jueces, a través ay, se me fue el nombre, perdónenme, de los profetas que el Señor ya había enviado para hablarle al pueblo de Israel en múltiples ocasiones. Les digo yo, ellos pues de ninguna manera pudiéramos darle excusa de no creer en Jesucristo, en este caso en particular porque tenían la palabra del Señor y la estudiaban todos los días, todos los domingos, los sábados, perdón, donde los compartían, mejor dicho, todos los sábados, pero que seguramente durante la semana tenían suficiente tiempo para escudriñar las Escrituras. En este caso en particular, le digo yo, ni con todo y eso podemos dar crédito o pasarles por alto, en este caso en particular, que no comprendieran lo que Dios hacía a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos sí estaban bien informados de lo que Dios les había dicho. Incluso nosotros podemos ver que tiempo después el apóstol Pablo sigue hablando de esta incomprensión de Cristo y lo dice en 1 de Corintios capítulo 3 versículos 14 al 15, al 14 al 16, donde hace referencia al ministerio de Moisés, para empezar, ¿no? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo encubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero dice, les queda el mismo velo encubierto. O sea, no comprenden hasta ese día en que el apóstol Pablo estaba hablando. Perdón. Y el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué interesante que no dijo sobre su vista, como para decir, no ven y no entienden, no leen, no comprenden la escritura porque no pueden ver, sino que el apóstol Pablo dice que ese velo está puesto sobre su corazón. Y en este caso no comprenderán la escritura donde habla que nuestro Señor Jesucristo, o más bien que Jesús, llamado el Cristo, era el enviado por Dios para salvación tanto de Israel como de la humanidad entera. Y el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que gracias al Señor hay una oportunidad de salvación para estas personas cuando ellos se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Pero les digo que ese velo estaba puesto sobre el corazón de todos aquellos personajes judíos que al final no querían reconocer la escritura y conocer que las escrituras hablaban de lo que iba a sufrir, lo que iba a vivir el Cristo, y que al final de cuentas, les digo yo, no conocieron a nuestro Señor Jesucristo, no le aceptaron, y al final de cuentas, al no comprender las escrituras y no comprender a Cristo, pues siguieron viviendo el mismo estilo de vida de pecado y de maldad que existía en ellos aún antes de que Cristo viniera. Así que lo mismo podemos decir de hoy en día, que de la misma manera hay personas hoy en día que no entienden la palabra de Dios, otros que por supuesto no la leen, ¿no? Como en este caso en el pueblo de Israel, unos eran los que la leían y la compartían, que era en este caso la tribu de Leví, y los demás, pues posiblemente algunos que otros pues, deseaba y anhelaba leer la palabra del Señor y de alguna forma obtenía la oportunidad de leerla, pero que la gran mayoría de ellos, pues no, me imagino que no la buscaban, ¿no? En este caso en particular podemos decir que hoy en día también hay muchas personas que no buscan la palabra del Señor y por lo tanto la ignoran y no la entienden ni la comprenden por lo mismo que ni siquiera la buscan. Pero hay personas que sí buscan y a pesar de que la leen, jamás llegan a comprenderla en este caso en particular. Y al final, incluso hasta rechazan a los cristianos cuando les quieren compartir la palabra de Dios, creyendo que los cristianos estamos equivocados al interpretar la escritura, porque eso es lo que se les ha enseñado. Pero a pesar de lo que ellos crean, terminamos todos perteneciendo al mismo Dios y algún día seremos al final todos juzgados por el mismo Dios, como dice en este caso Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Pero que les digo, en este caso en particular, muchas personas
me he dado cuenta que a pesar de que leen las escrituras, pues no las comprenden. Y en este caso en particular, al no comprenderlas, van ante sus líderes religiosos, le preguntan sobre el significado de esa parte de la escritura, y como estos, en la mayoría de los casos, lo único que quieren es mantener a los feligreses subordinados, les dicen cualquier cosa porque saben que al final de cuentas le creerán lo que ellos digan, porque la gente está confiada en que ellos son las personas que son representantes de Cristo y que al final de cuentas creen que ellos le van a decir la verdad cuando sabemos que es totalmente lo contrario. Pero les digo, allá ellos, al final de cuentas, el Señor, al igual que nosotros, hará juicio sobre toda la humanidad y cada uno recibirá su recompensa. Así que lo interesante es que encuentro en el libro de Juan las siguientes palabras. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero, ¿saben? Lo que me llama a mí la atención cuando me encuentro es con personas que en este caso en particular me dicen a mí que no aborrecen a Cristo, sino que creen en Él. En este caso en particular digo, eso es lo que me llama la atención, porque dicen creer en Cristo y no aborrecerle, pero más sin embargo, ellos siguen de la misma manera haciendo lo malo y no vienen a la luz que es Cristo para que sus obras malas no sean reprendidas por él. O sea, dicen creer en Cristo, pero siguen haciendo lo malo. En este caso en particular, ya sea porque aman el hacer las obras malas o porque se sienten avergonzados ante la luz que es Cristo por sus malas obras y creen que Cristo no les puede perdonar sus pecados, lo cual es por supuesto falso, porque no hay pecado en el ser humano que Cristo no pueda perdonar, excepto aquel pecado que Cristo mencionó, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero que les digo, me llama la atención que muchas personas me dicen, sí, yo creo en Jesús, pero más sin embargo los escuchas blasfemar, los escuchas decir groserías, los escuchas pelear los unos con los otros, los escuchas maldecirse el uno al otro, los escuchas incluso haciendo todo lo que el Señor dice que no debe de hacerse, fornican, adulteran, están en este caso en particular en la prostitución, o incluso podemos decir que algunos de ellos ven pornografía, otros tantos engañan a sus esposas, les dicen que les aman y todo lo demás, les prometen el cielo, la luna y las estrellas, y al final de cuentas, al pasar los años, se encuentra que tiene una o dos mujeres más, a la misma vez la mujer no se queda por fuera tampoco. He conocido mujeres que también dicen que creen en Cristo, pero nada más, sin embargo, viven engañando a sus esposos. Y le digo, son experiencias personales en este caso en particular. Le digo, no estoy apuntando con el dedo a nadie, porque cuando apunto con el dedo, mire nada más, uno, dos, tres, yo apunto con uno, pero hay tres dedos que me están acusando a mí, que yo también fui igual que las personas que están hoy en día ahí afuera. Pero que les digo, me llama la atención que dicen que creen en Cristo, pero al final de cuentas no hacen ninguna de las cosas que Dios pide en su palabra, más todo lo contrario, siempre viviendo en maldad, en rapacidad, extorsionándose el uno al otro, matándose el uno al otro, peleando el uno con el otro y viviendo una vida desagradable delante del Señor. Y les digo, y entiendo y comprendo lo que a veces me han dicho algunas personas, cuando menos una, sí me acuerdo de ella perfectamente, que ella me dijo, Señor, yo puedo decirle que yo leo la Biblia, pero no entiendo lo que dice. Y yo le digo, es que le falta una cosa. Le digo, a usted le falta, en este caso en particular, que usted le pida a Dios que le ayude a entender y a comprender la palabra del Señor. Y de esa manera el Señor le va a iluminar para que usted pueda entender y comprender su escritura y que pueda vivir conforme a la palabra del Señor. Y en este caso en particular le digo yo, sin el Señor, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que ni siquiera se puede comprender la escritura si no tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado. Ahora, por otro lado, hay personas que incluso que ya están en el cristianismo, que al no comprender bien la escritura, pues igual siguen practicando el pecado, tanto el pecado de muerte como el pecado que no es de muerte. Y de eso nos da testimonio el apóstol Juan en su primera carta, en la cual es primera de Juan capítulo 5 versículos 16 y 17, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá
y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea que en este caso en particular, si alguien está cometiendo pecado, es porque no ha comprendido bien la escritura. Porque si lo hubiese comprendido bien, él no estuviera en pecado. Ahora, otra cosa fuera que estuviera haciendo el pecado de manera deliberada. En este caso en particular, creo que el apóstol Pablo da una referencia a eso, donde dice que no pequemos deliberadamente. O sea, que comprendiendo verdaderamente la escritura, todavía digamos, aunque Dios dice así, yo voy a cometer pecado. A mí me gusta el pecado, me gusta beber, me gusta irme de parranda, me gusta andar entre las mujeres. Bueno, yo como varón o mujeres, me gusta andar de pachanga allá en las fiestas, en los paris, en los clubes, y me gusta estar con los hombres, cualquiera que sea, lo miro guapo, me gusta, me voy con él, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien lo dice de una manera deliberada, pues ya estamos hablando de un término diferente, ¿no? Pero que hay en este caso en particular pecados donde las personas por ignorancia, por no comprender la escritura, lo cometen, y incluso que son pecados que no son de muerte, pues en este caso la persona que lo ve, o si él mismo se da cuenta, pide a Dios y Dios le dará vida una vez más. Pero continúa diciendo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y le digo, es bien interesante que la escritura misma nos dice que aún dentro del cristianismo hay personas que por falta de comprender la escritura continúan haciendo pecado delante del Señor. Incluso una parte interesante del apóstol Pablo es cuando aquel menciona y dice, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. O sea, lo que el apóstol Pablo trata de dar a entender es que uno de los pecados que son bastante fuertes para el cristiano, en este caso en particular, es cuando en este caso tiene un acto de fornicación. Y fornicación sabemos que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, al igual que el adulterio, ¿no? Aunque el adulterio es cuando ya estás casado, pero si tú estás casado y vas y te juntas con una muchacha que es soltera, o viceversa, con un muchacho que es soltero, entonces se produce lo que es la fornicación, porque tiene relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. Pero que le digo, es bien interesante que el apóstol Pablo lo marca como que el fornicar fuera un pecado más grave que el maldecir a su hermano o a ciertas personas. Y por lo digo porque en este caso el apóstol Juan en su carta nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Así que le digo, en este caso en particular podemos ver que hay diferencia entre pecado y pecado. Ahora bien, los apóstoles, a pesar de que estuvieron siendo instruidos por nuestro Señor Jesucristo, hubo cosas que tampoco ellos pudieron comprender. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 16 al 18, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. O sea que hubo un momento incluso que a pesar de que los apóstoles estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, no comprendían a veces lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Ahora digamos, imagínense nosotros que estamos a 2000 años de distancia con la escritura del Señor, y si no tenemos al Señor, ¿cómo pudiéramos comprenderla? Les digo yo, sería totalmente inútil, ¿no? Porque el Señor dice que sin Cristo nada podemos hacer, ¿no? Entonces, también podemos ver que en este caso en particular, Juan en el capítulo 20, versículos 8 y 9, nos habla de la siguiente manera. Dice, entonces entró también el otro discípulo. Esto es cuando Jesucristo fue resucitado. Las mujeres le avisaron, vinieron los apóstoles, en este caso creo que era Pedro y Juan mismo, aunque no se menciona. Juan mismo va y dice, y cuando entra, o sea, él se menciona como una tercera persona, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dice, porque aún no habían entendido la escritura
que era necesario que él resucitara de los muertos. O sea, él mismo da testimonio de sí mismo que él no pudo comprender lo que la Escritura decía, que era necesario que Cristo resucitara de los muertos. Pero dice que al ver, él lo creyó. Pero al final de cuentas, él mismo da testimonio que él no había entendido, no había comprendido. Y más adelante podemos entender por qué él se lo dijo de sí mismo que en ese momento no había comprendido todavía, porque más adelante el Señor se lo dice. En Lucas capítulo 24, versículos 44 y 49, no lo vamos a leer todo, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, ya acá al principio hablamos que Juan estaba en el sepulcro, Jesús había resucitado pero no lo habían visto, ahora lo ven, ahora Jesús habla con ellos y dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, Jesús mismo se los había dicho y no lo habían comprendido. Y dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y continúa el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta ese momento todavía no comprendían las escrituras, no comprendían lo que Dios les había dicho desde la antigüedad que se cumpliría en Cristo. Hasta este momento en que Cristo les abre el entendimiento para que ellos comprendan las escrituras. Ahora podemos ver y darnos cuenta que sin el Señor no podremos comprender las escrituras. Ahora entiendo y comprendo por qué, digamos, parte de las religiones que se dicen ser cristianas dicen puras barbaridades, enseñan puras tonterías, porque al final de cuentas, como no tienen al Señor y viven para sí mismos, para su propio vientre nada más y para sus propios propósitos, al final de cuentas no tienen al Señor y no pueden comprender las escrituras. Le digo, es bien interesante que el Señor mismo nos muestra que el que abre el entendimiento para comprender las escrituras es el Señor mismo. Y si el Señor no está con nosotros, no vamos a poder comprenderla. Ahora bien, el no comprender bien la palabra del Señor puede llevarnos a la destrucción de nosotros mismos o incluso puede llevar a la destrucción de las personas que nos rodean, ya sean conocidos, amigos o incluso hasta familiares. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿O entendimiento de qué? Del Señor y de su palabra. Continúa diciendo, por tanto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y cualquiera pudiera decir, hermano Pablo, esto parece que le está hablando solamente a los sacerdotes. No, si usted ve el contexto, todos los versículos después de este versículo y todos los versículos anteriores, usted descubre que Dios le está hablando al pueblo completo de Israel. Pero que les digo, en este caso en particular, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. En este caso podemos decir, bueno, es que yo no desecho el conocimiento de Dios. Es que no se trata de que lo repugne, lo rechace y lo diga, no quiera saber más. Con simplemente el no comprender la palabra del Señor, dice, no la entiendo, pues ¿para qué la leo si no la entiendo? Ya la estás rechazando en tu corazón y al final de cuentas te estás apartando de la palabra del Señor. Y asimismo te olvidas de la ley del Señor, como dice en este caso la Escritura que le sucedió a Israel. Y asimismo Dios, al final de cuentas, pues se olvidará de nosotros y como dice, aún de nuestros hijos, ¿no? Le digo, eso puede causar gran destrucción en nuestra vida. También Isaías lo dice en el capítulo 5, versículo 13, cuando Dios está hablando de los malvados dentro de Israel. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Pero lo importante es que él dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y qué impresionante, ¿no? Qué impresionante que hoy en día, al no comprender la palabra del Señor, imagínense, ¿de quién somos cautivos nosotros? ¿No somos cautivos del pecado? El Cristo no dijo, el que sirva al pecado, esclavo del pecado es. Nosotros también somos llevados cautivos por el pecado y obviamente por Satanás mismo, ¿no? Porque él es el que nos inculca el practicar el pecado.
pero que les digo, somos llevados cautivos por causa del pecado, por causa de no comprender la palabra del Señor, por no tener el conocimiento de la palabra del Señor. Y le damos gracias a Dios que hasta el día de hoy el Señor en su misericordia ha dejado su palabra no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros también, para que nosotros también en este caso en particular tengamos la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y como les digo, no todo termina aquí solamente. Hasta el día de hoy, Dios nos está dando una oportunidad más para poder estar a cuentas con Él y empezar a entender y comprender su palabra. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estas son palabras del mismo nuestro Señor Jesucristo. De sus propias palabras dijo esto. ¿Y a quién se lo dijo? No se lo dijo a sus discípulos solamente, se le dijo a una multitud de gente que estaba en este caso en el monte que nosotros conocemos como el monte de las bienaventuranzas, donde nuestro Señor Jesucristo se sienta y empieza a enseñarles a ellos todas las bienaventuranzas y todas las demás, y al final de cuentas podemos ver que llega hasta esta parte en particular, donde Jesucristo les dice, pedid y se os dará, ¿no? Así que en este caso podemos decir nosotros que podemos pedir a Dios primeramente perdón por haber estado equivocados tanto tiempo en referencia a su palabra, al no comprender su palabra, y le pedimos también que nos dé la oportunidad de empezar de nuevo en sus caminos y que nos ayude con las escrituras. Entonces nosotros tendremos entendimiento y sabiduría en la palabra del Señor. Como dice Proverbio capítulo 1 versículo 7, dice en la primera parte, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si nosotros tenemos ese temor hacia el Señor, estamos empezando a adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque es sabio temer a Dios, sabiendo que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros nos guiemos, y sabemos que si no cumplimos con su palabra, pues al final de cuentas, pues podemos destruirnos nosotros o destruir a un ser querido, ¿no? O a alguien cercano a nosotros. Incluso hablando de la sabiduría, dice Santiago capítulo 1 versículos 5 al 6, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. En este caso podríamos decir nosotros, ¿no?, que como Cristo dice, pide y se nos dará, pues primero pedimos a Dios que nos perdone y nos salve y nos dé la oportunidad, y luego pedimos que nos dé sabiduría sobre su propia palabra. En este caso en particular, podemos decir que de acuerdo con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que la palabra del Señor es útil, es inspirada, porque toda la escritura, déjeme regreso, que toda la escritura del Señor es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, obviamente, nuestros caminos, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que nosotros, si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para entender y comprender su palabra, mire cuánto beneficio tenemos a nuestra vida. Lo contrario de los perjuicios que nosotros pudiéramos tener si no la comprendemos. En este caso dice que es para enseñar, obviamente para enseñarnos que nuestros caminos no son los caminos del Señor, y nuestros caminos a veces siempre, casi el 100% son erróneos, son equivocados, y al final de cuentas pudiéramos nosotros decir que estamos bien, no le hacemos mal a nadie, no me meto con nadie, pero al final de cuentas hacemos todo lo demás que es contrario a lo que Dios desea, y terminamos descubriendo que nuestros caminos no son los correctos delante del Señor. Así que la palabra de Dios nos enseña y también nos redarguye de nuestro caminar diario, que a veces nuestro caminar no es como el que Dios desee el que nosotros andemos. También dice para corregir, obviamente, al enseñarnos Dios a través de su escritura, al redarguirnos, pues nos corrige nuestro caminar, ¿no? Perdón. Y en este caso en particular, pues nosotros podemos empezar a caminar como Dios desee que caminemos delante de Él. Perdón. Así que le digo yo, la palabra del Señor está hecha incluso para instruir en justicia, porque por lo regular el ser humano siempre piensa de sí mismo
que Él es justo, que Él está bien, que no se mete con nadie. Obviamente, como lo dijimos en las otras clases atrás, de lo cual incluso nuestro hermano José Manuel Sierra lo había mencionado también, que obviamente si nos comparamos que alguien es peor que nosotros, podemos decir que somos justos, pero la palabra del Señor hablamos que nos enseña que no hay justo ni a un uno. De esta manera la justicia de Cristo nos es aplicable a nosotros porque murió por nosotros, nos perdona de nuestros pecados y nosotros somos justicia de Dios en Él, pero en Jesucristo. Y es a través de su palabra que nosotros comprendemos eso. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfectos delante de Dios. Obviamente una perfección en el sentido en que ya no vamos a andar en las tinieblas, sino que vamos a comprender bien la palabra del Señor, vamos a vivir conforme a la palabra del Señor y vamos a estar preparados para toda buena obra la que el Señor nos mande, ¿no? Porque de perfección, hablando de la palabra perfección en sí, sabemos que no la vamos a obtener hasta que lleguemos al cielo, ¿no? Porque el único perfecto como ser humano fue solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque si de ahí en más nosotros fuéramos perfectos en justicia y en todo lo que Dios demanda, pues Cristo no hubiera tenido necesidad de venir a morir por nosotros. Y por último, obviamente, por último, que no es menos importante, no olvidemos que el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que si nosotros estamos en el Señor, le hemos entregado nuestra vida, ahora tenemos al Santo Espíritu de Dios, que Él nos va a guiar a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que hiere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, incluyendo el que nos haga saber cuando nosotros estamos cayendo en la falta de comprendimiento de la palabra de Dios, porque incluso como yo les digo, yo mismo lo he experimentado. Yo he experimentado cuando he leído cierta parte de la escritura, la he comprendido de manera errónea y luego el Espíritu Santo me habla a través de otra persona, de otro hermano, enseña en ese caso en particular, en esa parte de la escritura y me hace entender que yo estoy equivocado, que yo estoy comprendiendo mal la palabra del Señor. Entonces digo, ay Señor, cuán error, cuán problema me he metido contigo al decir o compartir algo que yo comprendí mal en la escritura. Pero al igual le doy gracias a Dios porque ahora me hizo entender y ahora en esa parte, en ese versículo, soy perfecto en el entendimiento y puedo entrar en la obra del Señor y compartir la palabra del Señor de la manera en que el Señor me la mostró y que yo la había comprendido mal. Así que mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes y gracias le damos a ustedes por tomar un poco de su valioso tiempo y estar con nosotros compartiendo en este momento la palabra del Señor. De verdad que le agradecemos a Dios por darnos el privilegio de poder compartir su palabra, porque incluso la palabra de Dios dice que aún hay alguien más que realmente desea compartirla y no puede hacerla, aunque en ese caso en particular la palabra del Señor no menciona que son los ángeles, pero yo pudiera añadir que hay muchas personas que en este momento se encuentran en el lugar de tormento, sabiendo que lo que la palabra de Dios decía era verdad y anhelarían en este momento salir de esa condenación que ya se quedan para siempre, pero desearían salir de ahí. En este caso en particular, venir y tomar la palabra del Señor en serio y vivir en serio para el Señor, para que cuando ellos volvieran a morir, pues no cayeran en ese lugar de condenación, sino que pudieran ver el rostro de nuestro Señor. Y corrijo mi palabra, en el lugar de condenación donde están, de tormento donde están ahorita, no será para siempre, porque luego viene el juicio donde serán echados al lago de fuego, que es algo que todavía no sucede, sino que sucederá más adelante, donde el Señor haga el juicio sobre toda la humanidad, ¿no? En este caso en particular, estamos hablando del gran trono blanco, donde serán condenados todos aquellos que no se hallaron en el libro de la vida, donde dice que el mar, la muerte y el Hades entregarán a sus muertos y ahí serán juzgados por el Señor. Pero que les digo, en este caso en particular, compartimos con ustedes lo que otras personas lamentablemente ya no podrán compartir.
y no podrán hacer. Así que, pero le digo, le damos gracias a Dios por los que todavía estamos vivos, porque la palabra del Señor dice, me parece en Eclesiastés, Eclesiastés parece que es donde dice, si no me fijas, perdonen que se me olvida, pero él dice, mientras hay vida hay esperanza. O sea, para el vivo dice todavía hay esperanza, porque estamos aquí con vida y tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados, nuestros errores, y le podemos pedir todavía ahorita con vida que nos ayude a vivir una vida para Él, que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas, que creemos que Él le levantó de los muertos y que nos da vida, incluso vida eterna a través de Cristo Jesús, y al final de cuentas empezamos a vivir para Él. Y el Señor, una vez que nosotros partimos de aquí, pues nosotros partimos a la presencia del Señor. Incluso me llamó la atención lo que un día un pastor antiguo nos dijo, que él cree que cuando un cristiano muere, no es la muerte la que viene por la persona que ha muerto, en este caso por el cristiano, sino que son los ángeles del Señor quien vienen y toman el alma de esa persona y la llevan, en este caso, a lo que nosotros le conocemos, el seno de Abraham, ¿no? O lo que algunos mencionan el paraíso. Pero que le digo que es interesante, eso lo vemos en la narración de la historia que Cristo habla del rico y el Lázaro. Pero que le digo, Señor, permita que nosotros que estamos aquí con vida, pues podamos aferrarnos al Señor y vivir para el Señor, agradecidos por habernos dado la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro, le damos gracias a Dios por esta su palabra y le pedimos que nos siga ayudando en los días del porvenir? Amén. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas de una y otra manera. Y yo sé, Señor, que todo lo que tú nos enseñas para compartir siempre es para un momento oportuno. En este momento yo puedo darte las gracias, Señor, porque seguramente hay alguien allá afuera que nos ve a través de las redes sociales o incluso nuestros contornos, de los cuales necesitan esta tu palabra, la cual les llega justo a tiempo, Señor, justo a tiempo para que puedan ellos entenderla y comprenderla y recapacitar de su caminar diario. Recapacitar de que lo que él entiende y comprende de tu palabra no ha sido nada más que mentiras y engaños que el enemigo ha puesto en su mente, ya sea que lo haya leído por sí mismo o se lo haya enseñado a alguna otra persona que entre comillas se hace llamar cristiano. Gracias, Padre amado, porque seguramente le estás dando la oportunidad en este momento para que él arregle sus cuentas contigo. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. También te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has cuidado, nos has bendecido, Señor, y sé que lo seguirás haciendo. Te damos gracias incluso por todas aquellas personas a las cuales tú levantarás de las camas. Te damos gracias incluso por todos aquellos doctores a los cuales tú utilizarás para que hagan aquellas operaciones que son necesarias, para aquellos incluso que dan la receta de un medicamento, para que tus hijos, tus pequeñitos, tengan una recuperación de su salud, incluso no solamente para tus hijos y tus siervos, sino también para tu creación, para todos aquellos que todavía no te conocen. Aún de ellos tiene misericordia, Señor. Por eso has permitido que exista hasta el día de hoy los doctores, la medicina, la química, para que a través de ellos tú puedas bendecir a estas personas, Señor, que necesitan de ti, tanto como te necesitamos nosotros de ti mismo. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, bendícenos. Bendice a nuestro hermano Hermes, Señor Santo de Israel. Pon tu mano poderosa, tu mano de sanidad sobre su vida. Elimina el coronavirus de su cuerpo si te place, Señor, y permite que su cuerpo pueda ir recuperándose poco a poco. Trae la sanidad sobre su vida, sobre la vida de su yerno, Señor Santo de Israel. Permite que puedan ser atendidos, Señor, de una manera extraordinaria, donde tu nombre sea glorificado incluso a través de ellos, al reconocer tu mano poderosa a través de esas enfermeras y doctores que le suplen la medicina. Gracias, Padre amado, te rogamos y te suplicamos por todas aquellas personas que no conocemos, pero que sabemos que en estos momentos están padeciendo de esa enfermedad del virus. Gracias, Padre amado, porque sabemos que todo lo harás conforme a tu voluntad, porque las tinieblas, aparte de no comprender a la luz que es nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, tampoco pudieron prevalecer contra ella.
sino que tú, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, domina aún sobre las tinieblas, aún sobre los demonios, aún sobre Satanás. No digamos ahora sobre cualquier enfermedad que algún ser querido, nuestro siervo tuyo, o incluso ser querido que aún nuestro siervo, que tú no le puedas sanar. Claro que sí, mi amado Señor. Usted tiene la autoridad sobre todo y sobre todos. Gracias, amado nuestro. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente, les llene de fortaleza, de salud y de vida, y que los lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice nuestro hermano José Manuel Sierra, a todos y cada uno de ustedes. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. ¿Quieren decir adiós? Amén. Díganle, Dios les bendiga, hermanos. Cristo les ama. Dios les bendiga, hermanos. Cristo les ama, dile. Cristo les ama. Amén. Y como siempre les decimos, Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto.